Hola, esta es la clase virtual de algoritmos que equivale a una explicación de más o menos lo que tienen en la primera diapositiva acerca del tema que es la programación primeros autómatas. Lo primero que tenemos que hacer es dar una definición de algoritmo, que es el concepto que vamos a estar estudiando hoy. Según la ficha, un algoritmo es una serie ordenada de pasos, es decir, una secuencia para lograr un objetivo. En algunos algoritmos, el orden de la secuencia puede variar sin que esto afecte al resultado, mientras que en otros casos esto no es posible. Una definición más formal todavía de algoritmo sería una secuencia finita, ordenada y no ambigua de pasos para resolver un problema. Un problema, o podríamos decir también una tarea. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, podemos hacer una analogía con una receta, ¿no? Tenemos que preparar un mate. Entonces, para realmente preparar el mate, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo una serie de pasos. Por ejemplo, calentar el agua sin que hierva, cargar la yerba en el mate a 3/4, agitar para separar el polvillo y por último, cebar en el espacio vacío. Este es un ejemplo, si ustedes se fijan en la propia filmina, acá lo tenemos como visual y acá tenemos muchos más pasos. ¿Sí? Eh, lo cierto es que con este tipo de... Esto es una analogía, realmente no es que uno lleva a cabo un algoritmo cada vez que sea un mate. La idea es entender que hay tareas que requieren pasos, es decir, que vos la tarea, preparar el mate, se subdivide en tareas más pequeñas. Y es la suma de esas tareas más pequeñas la que hacen de hecho, la preparación del mate. La idea de escribir un algoritmo es algo similar a esto. Es decir, entender en qué consiste la tarea, entender cuáles son los pasos, poder descomponerlo y poder llegar a la tarea final como combinación de esas tareas más pequeñas a las que llegamos mediante la descomposición. ¿Sí? Entonces, lo importante es que a veces, si alteras el orden, el resultado es diferente. Por ejemplo, si acá nosotros agitamos el polvillo antes de cargar la yerba, qué sé yo, no sería bien porque no saldrá todo el polvillo. O, por supuesto, si cebamos en el espacio vacío antes de calentar el agua, el mate saldrá frío, que es lo que queremos. Esto no siempre es así, ¿sí? Como decía acá, a veces el, el orden de la secuencia puede variar sin que esto afecte el resultado y en otros casos variar el orden sí afecta el resultado. Un punto clave es que las instrucciones para que formalmente estemos ante un algoritmo tienen que ser precisas. ¿Sí? Una instrucción vaga no hace a la posibilidad del algoritmo, porque el algoritmo lo tenés que poder ejecutar y siempre llegar a lo mismo. Entonces, si generalizamos un poco lo que estuvimos viendo, lo que tenemos es un esquema I/O, que se dice en inglés, esto es I de input, entrada, y O de output, salida. Entonces, el input para un algoritmo, bueno, son los datos necesarios, en nuestra analogía los ingredientes, o las cosas que necesitamos, como el mate, la tetera, etc. El proceso, que es la transformación de esos datos, en nuestro caso, lo que hacemos de hecho con los ingredientes y las herramientas, y el output, el resultado final. Nuestra analogía, el plato terminado o el mate listo para ser tomado. ¿Sí? Y una cuestión importante es algo que se llama determinismo, que es que si el input es el mismo, el output debe ser el mismo. Ejemplo cotidiano, en un cajero automático, suponiendo que tenga fondo suficiente, vos pones la tarjeta, pones el PIN y el monto de guita que querés. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora? Verifica que estén los fondos, valida la seguridad, cuenta los billetes y te los tira para que uno los pueda recoger. ¿Sí? Si pedís 10.000 pesos 10 veces con la misma cuenta, dado que siempre tenga fondos, el proceso debe ser idéntico cada vez. De hecho, lo que podría pasar es que si uno si tiene 90, ¿no? Va a ser siempre lo mismo y la última vuelta, cuando verifica los fondos, le va a dar falso y entonces esto ya no lo realiza. Nosotros estuvimos haciendo cosas que pueden entenderse como algoritmos, como les contaba la vez pasada, ¿no? La manera en que se construye una tabla de verdad, de hecho,
es algorítmica. Si nosotros teníamos esta fórmula, P o Q, entonces P, siempre es de lo mismo, ¿no? Tipo, lo dividimos en las partes más chiquitas, entonces tenemos P o Q por un lado y P. Tenemos cuántas letras diferentes, dos, o sea que sabemos que vamos a tener 4 en total. Vamos a poner P, vamos a poner Q, vamos a poner el primer pedacito que tenemos que calcular. Vamos a poner la fórmula final. Y todo esto, como ven, es un proceso puramente mecánico, puramente algoritmo. Si son 4 en total, las dos primeras son verdaderas, las dos últimas son falsas, después verdadero, falso, después calculamos según lo que sabemos de la tabla de verdad o mirando la tabla de verdad. Y por último, resolvemos, ¿no? Sabemos verdadero, entonces verdadero, verdadero, entonces verdadero, verdadero, entonces falso, falso, entonces falso. Y así, de forma completamente algorítmica, es que resolvemos una tabla de verdad, aunque no lo llamáramos algoritmo en ese momento. Además, cuando estamos programando hay un par de estructuras que son súper importantes. Las dos más importantes son los condicionales y los bucles. Las dos las vamos a estar usando nosotros en las próximas clases y tipo, van a terminar el curso sabiendo utilizar bien estas estructuras de control de flujo, que son estructuras súper importantes para la construcción de algoritmos. Entonces, acá dice, este es el núcleo de la lógica algorítmica, cómo el programa piensa y reacciona. El primer tipo son los condicionales, estructuras del tipo sí entonces, que son bifurcaciones basadas en una verdad lógica. Ejemplo cotidiano, el sensor de luz de un edificio o el de la calle, ¿no? Si la luz eh, ambiental es menor que cierto umbral, qué sé yo, tantos lumens, no sé de esto la verdad, pero digamos 100 lumens, entonces se enciende la lámpara. Si no, se la mantiene apagada. Esta es la primera estructura de la que estamos hablando. La segunda estructura que estamos hablando son los bucles repetir X veces. Son repeticiones de la misma instrucción o las mismas instrucciones. Esto es un bloque de instrucciones. ¿Por qué? Porque si yo quiero preparar eh, dos mates, vamos a decir, quizás este pedacito no lo tengo que repetir. Pero esto, dos mates como dos mates, no, no sé cómo decirlo, pero dos diferentes, ¿sí? Esto sí lo vamos a tener que repetir para cada uno de los dos mates particulares. Entonces, este pedazo lo repetiríamos dos veces. Este pedazo del algoritmo, quiero decir, ¿no? Bien. Em, y lo mismo lo podríamos decir acá, ¿no? Que tipo, una vez que teníamos este pedazo construido, vamos a hacer es repetir lo mismo para cada uno de estos casilleros, ¿sí? Acá, ¿qué hacemos? Calculamos verdadero, disyunción verdadero. Acá, ¿qué hacemos? Lo mismo, calculamos verdadero, disyunción falso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo repetimos la cantidad de cuadraditos, casilleros que tenemos que completar en la tabla de verdad. Bien, ¿qué es entonces un bucle? Es la capacidad de automatizar la redundancia. En lugar de escribir la misma instrucción 100 veces, le indicamos al algoritmo que recorra un bloque de pasos una cantidad determinada de veces. Un ejemplo cotidiano sería, para lavar 20 platos, realizamos los mismos pasos 20 veces. Por ejemplo, pongámosle que fuera tomar un plato, enjabonarlo, enjuagarlo y ponerlo a secar. Eso lo hacemos 20 veces y tenemos 20 platos sucios que tenemos que lavar. Les voy a mostrar ahora cómo sería, muy rápidamente, por ejemplo, en Python. Nosotros podríamos hacer esto mismo, mi bucle. Lo que quiero hacer yo es repetir esto. Ustedes no vamos a aprender Python acá, pero lo que yo quiero es que itere sobre una lista de números y simplemente la imprima. Entonces, empezando en 0, imprima todos los números. Acá vamos a poner simplemente que ejecute el bucle y lo corremos y
Vamos a correr la vuelta para que se note bien. Lo corremos, ¿sí? Tipo ejecuta este archivito que es pruebas.py. Y entonces tenemos rank esto. Se lo voy a poner primero para que lo vean. Esto sale, no lo creo. Rank, yes. ¿Qué va a hacer esto? Ah, no me acuerdo de sintaxis, pero rank básicamente lo que hace es armar una lista con 10 números, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, hasta 9. Y lo que le estamos diciendo es iterar cada uno e imprimir. Entonces, cuando nosotros... Esto es la definición del procedimiento, ¿sí? La definición no implica que lo ejecute, por eso yo lo tengo que decir. Además, ejecuta y bucle. Cuando ejecuto el bucle, me pone todos los numeritos uno abajo del otro, ¿sí? Del 0 hasta el 9, que son en total 10. Em, Eso es un típico bucle a repetir. La sintaxis que nosotros vamos a hacer es diferente, pero la idea es exactamente la misma. Otro punto a discutir es justamente la sintaxis y la diferencia entre el código fuente y el código máquina. Entonces, para diseñar la resolución a un problema, empleamos lenguajes de alto nivel, como Python, que es el que estaba usando yo recién, los cuales nos permiten generar un código fuente con una sintaxis cercana al lenguaje humano. Nosotros vamos a aprender un lenguaje que se llama Qdro y tiene una sintaxis peculiar que es la que vamos a estar aprendiendo en las próximas clases. La idea de este Qdro es que ustedes aprendan sus primeras, digamos, que aprendan cómo funciona un autómata, que aprendan a realizar algoritmos básicos y que aprendan estas estructuras como son los condicionales y los bucles, ¿sí? Que aprendan también a definir procedimientos, etcétera. Pero bueno, Qdro, lo mismo que Python y otros, sería un lenguaje de alto nivel, los cuales nos permiten generar un código fuente, este es lo que vamos a estar trabajando, con una sintaxis cercana al lenguaje humano. Pero cuando nosotros decimos que hacemos correr nuestro código, no es exactamente eso, porque el código que entiende la computadora, el hardware de la computadora, el microprocesador, no es este código fuente, sino que es el código máquina. Entonces lo que vamos a tener son compiladores e intérpretes, es decir, un programa que lo que hace es tomar el código fuente y traducirlo a código máquina para que la computadora lo entienda y lo pueda ejecutar. Pero todo eso es transparente, ¿sí? Hoy en día no nos ocupamos demasiado de eso. De hecho, les puedo mostrar eh, este, ¿no? Es nuestro pequeño código donde tenemos la definición de qué es lo que queremos que haga y después le decimos, de hecho, ejecuta eso. ¿Qué quiere decir de hecho ejecuta eso? Porque yo puedo decir, puedo querer ejecutar esto una vez, dos veces o tres veces. Digamos que lo quiero ejecutar tres veces. Entonces le digo ejecutar una vez, dos veces, tres veces. Y entonces ven que ahí lo ejecuta una vez hasta acá, dos veces hasta acá, tres veces hasta acá. ¿Sí? Una cosa es definir un procedimiento, otra cosa es ejecutar un procedimiento. Pero lo que quería mostrar ahora es que yo puedo, acá en Python, importar una librería y después puedo, si ejecuto esto lo que le estoy diciendo es, mostrame que es algo más cercano al lenguaje máquina. Entonces, cuando nosotros lo ejecutamos, fíjense que la computadora lo que hace en realidad es algo como esto. Esto tampoco es exactamente el lenguaje de máquina, pero está mucho más cercano a lo que hace la computadora en realidad. Y bueno, esto es, en algún momento van a entender qué significa todo esto, pero esto es como mucho más cercano al lenguaje de máquina, que como ven es bastante más difícil y más complejo de leer y entender que lo que era nuestro pequeño script, nuestro pequeño pedacito de código donde básicamente le decimos, tengo un procedimiento que se llama mi bucle, dame
10 numeritos y imprimir cada uno de esos numeritos. Ahí hace el eso. Tacate, tacate, tacate. ¿Sí? Acá lo que estamos haciendo no es ejecutando nuestro em, procedimiento, sino viendo qué es esto. Se llama el... Voy a poner acá. No, esto no. Uy, este teclado, no, ¿cómo se usa? Sí, ahí está. Este sería el bytecode de mi archivo byte, o más bien de mi repetir. ¿Sí? Esto que está acá es un comentario. Los comentarios son interesantes porque no cuando el compilador o el intérprete tiene que ir leyendo el código y ejecutándolo, las líneas que están comentadas simplemente no pasa nada, no las ejecuta. Si yo ahora comento esta línea, van a ver qué tipo ejecuto. Bien, para que sea más claro, ahí ejecuto y no pasa nada. Y yo pongo ahí bucle y lo ejecuto. Se ejecuta esto, pero esto, como está comentado, no lo ejecuta. Sí. Por último, este le saco el comentario y a este lo comento. Van a ver que esto no se ejecuta porque como es un comentario simplemente lo pasa de largo y esto sí lo ejecuta. Ahí ven lo mismo que veíamos antes, esto está en bytecode. Esto último es importante porque programar es comunicar. ¿En qué sentido? Tanto en el sentido de decirle a la computadora qué queremos que haga, como en el sentido de decirle a seres humanos cómo funciona el algoritmo. Por eso es muy importante que los comentarios sean adecuados y que se puedan entender. Si yo, eh, volvemos acá, acá puse mostrar el bytecode, esto es lo que hace esta instrucción, y también podría decirle eh, que esto es un ejemplo de un bucle que imprime 10 números del 0 al 9, y esto podría decir importar para mostrar el código fuente, el código, el bytecode de una función. Exactamente. ¿Sí? No mucho más, la verdad. Lo que tienen que hacer ustedes ahora es terminar de leer esta diapositiva, que está muy similar. Acá ven tipo los pasos para hacer el mate, que son unos cuantos más. Hay un paso que es erróneo. eh, Hay pasos que son innecesarios. Tenemos la definición de algoritmo, que es lo que vimos. Una discusión de qué es la programación. ¿Sí? Tenemos que tenemos un problema, una tarea que queremos resolver, entonces necesitamos describirla. Tenemos que pensar cómo es que se descompone para llegar al programa verdaderamente dicho y después ejecutarlo y ver si funciona, que esas serían las pruebas. En general, todos los programas están compuestos por algoritmos, o hay al menos algoritmos involucrados en lo mismo. Entonces, estas son las tres etapas, ¿no? Analizar el propósito o el problema, como yo le digo más bien la tarea, entender bien qué es lo que queremos conseguir, para poder entender qué es lo que tiene que resolver o tiene que hacer el algoritmo, escribir el código del algoritmo, el código fuente, especificarle a la computadora, o más bien al intérprete o al computador, las instrucciones que debe realizar para resolver el propósito o el problema, ¿no? En nuestro caso, están en las instrucciones. Estas son las instrucciones para imprimir 10 números. Esta es la instrucción para ver, de hecho, cuál es el código en lenguaje más cercano a lo que es el procesador, que es el lenguaje máquina. Y probar el código escrito en el programa a ver si hace lo que queríamos que haga. ¿Sí? En nuestro caso queríamos que imprimiera 10 números del 0 al 9, entonces lo ejecutamos. Y si eso ocurre, está listo, funciona bien. Eh, Así que bueno,
Esto es todo. Lo que tienen que hacer entonces es leer esta diapositiva que yo ahora se los mando por Telegram y resolver el- la primer práctica que está enganchada con esta teoría. Y eso es todo. Nos vemos el viernes.